Presentamos el modelo divino para proclamar la salvación y para la promoción de la salud. La vida es un don de Dios. La salud es la posesión temporal más preciosa que tenemos. Es nuestro deber moral aprender a conservarla. Honramos a Dios cuando respetamos y cuidamos nuestro ser como su tesoro. Presentamos las vislumbres de la promoción de la salud con base al diseño original del plan de Dios para el hombre, para que goce de su plenitud. La salud y la salvación son dones de Dios y son inseparables, y del interés que pongamos en ello depende mucho nuestra eternidad. Dios está listo para hacer su obra en nosotros, para que podamos compartir las buenas nuevas con poder, y solamente lo podremos hacer cooperando con Dios, teniendo un conocimiento más pleno del mensaje de salud, integrándolo a las buenas nuevas de salvación. Nuestro llamado es despertar en usted el deseo de disfrutar de la mejor salud física y espiritual hoy y ahora, poniendo la confianza en el Eterno, con una programación centralizada en el amor del Señor para sus criaturas. ¿Qué tal, amigos, hermanos y hermanas? Qué bueno saludarles. Es un privilegio para mí poder dirigirme a ustedes. Damos gracias a Dios, gracias a su providencia que nos permite este tiempo especial para compartir con ustedes. Gracias al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, que ha provisto este medio para predicar el Evangelio, para pregonar la palabra de Dios a todo el mundo, sin limitantes. Cualquier persona que tenga internet, un aparato de comunicación, puede conectarse acá. Si usted está conectado, comparte con otras personas. Dígales que aquí se predica el mensaje de verdad presente, el mensaje que necesita el mundo para poder conocer la persona de Cristo Jesús. Gracias por sintonizarnos, y en este momento quiero compartir con ustedes una melodía musical que nos eleva al trono de la gracia. ¡Oh, cuánto necesita! Necesita obreros el Señor, que vayan presurosos al campo de labor. Alegre yo le digo con todo mi valor, conmigo cuenta tu Señor. Voy Señor, a trabajar alegre y con fervor. Sí, voy Señor, conmigo cuenta tu Señor. Ahora en la batalla ven sin nieve, Señor, tu célica armadura de aliento, fe y valor, para vencer las huestes del fiero tentador. Conmigo cuenta tu Señor. Voy Señor, a trabajar alegre y con fervor. Sí, voy Señor, conmigo cuenta tu Señor. La carga que soporta la pobre humanidad, con todos mis esfuerzos yo debo aliviar, para salvar las almas donde me toque estar. Conmigo cuenta tu Señor. Voy Señor, a trabajar alegre y con fervor. Sí, voy Señor, conmigo cuenta tu Señor. ¿O cuánto necesita obreros el Señor? Hoy más que nunca, en este tiempo que estamos viviendo, en los últimos días que nos ha tocado a nosotros vivir, justamente antes de que Cristo aparezca de nuevo en gloria y majestad, se necesitan más obreros, se necesitan más personas comprometidas y que estén dispuestas a trabajar en la obra del Señor.
hay mucho trabajo que hacer, hay muchos campos que recorrer donde regar la semilla del Evangelio. Muchas personas que están deprimidas, que están en tinieblas espirituales, no conocen todas estas grandes verdades que están en la palabra de Dios, no conocen a Jesús. Y ellas necesitan que alguien llegue a mostrarles la redención, la salvación, que solamente la podemos encontrar en Jesús. En el amor que Dios nos ha mostrado a nosotros, a cada uno, por su gracia, no es porque nosotros tengamos mérito, nosotros no tenemos nada bueno en nosotros, somos totalmente, como dice el apóstol Pablo, una llaga podrida desde la cabeza hasta los pies. Somos redimidos por la sangre de Jesús, por lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Y por amor a ese sacrificio, por amor a Dios, por reconocer lo que Él hizo para redimirnos del pecado, es que deberíamos muchos de nosotros estar dispuestos a poder trabajar en lo que Dios nos ha encomendado. Él les dijo a los discípulos, id por todo el mundo y prediquen. Prediquen el Evangelio en cada rincón del mundo. Lleven la semilla del Evangelio. Muchas personas necesitan estar conocedoras de todo lo que va a pasar. Y todo deberíamos contestar, como dice el coro del himno, conmigo cuentas tú, Señor. Decirle al Señor, así como le dijo el apóstol Pablo cuando se encontró con Jesús en el camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Dejarnos guiar, decirle al Señor, Señor, aquí estoy. Dime, ¿qué puedo yo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Dónde quieres que yo vaya? Cuando todos digamos eso, cuando todos nos coloquemos en esa disposición, grandes cambios, grandes acontecimientos se verán, grandes transformaciones de personas se van a ver en todo el mundo. Así que también poder decirle al Señor, sí voy Señor, a trabajar alegre y con fervor. No forzado, no porque, es que me pidió el pastor, es que me pidió el hermano o la hermandad está diciendo y para que no hablen voy a ir. No, hay que hacerlo con gozo, con entusiasmo, con dedicación. Poder trabajar de una manera armoniosa, animados todos de que estamos haciendo lo que Dios nos ha mandado hacer. Y que hay un regocijo en el cielo por el trabajo que se hace de la predicación del Evangelio. De diferentes formas, hay muchas formas de predicar el Evangelio. Así que estemos todos llenos del Espíritu Santo, que Dios nos ayude a ser fortalecidos, a ser llenos de ese Espíritu, para poder llevar las buenas nuevas de salvación. Vamos a tener una oración. Antes de ir a la oración, quiero compartir con ustedes los medios por los cuales el programa, el canal OLAM 7 es visto en todo el mundo. Usted puede vernos en nuestra página web, olam7.tv, y también en nuestro canal de YouTube, OLAM 7 HD Honduras. En la página web usted le da clic al enlace, el que usted puede ver en la primera línea, y luego baja un poco el cursor y le va a aparecer el recuadro donde verá la imagen, la transmisión de este canal. Y también, si usted desea seguirnos en la página en Facebook de Honduras, OLAM 7 Honduras, que es desde donde se transmite este canal de la verdad presente en la ciudad de San Pedro Sula, en el norte de Honduras. Así que
Gracias a todos por estar con nosotros. Y les invito para que me acompañen en oración, porque necesitamos la bendición del Señor para estudiar su palabra. Oremos. Cariñoso y buen Padre Celestial, a esta hora, Señor, quiero agradecerte por el don de la vida, por la oportunidad valiosa que me das de presentar tu palabra. Gracias por este privilegio, porque nosotros, al ser simples mortales, podemos abrir este santo libro, podemos estudiarlo, podemos atesorar las grandes verdades que se encuentran acá. Pedimos tu guía, tu dirección a través de tu Santo Espíritu. Que sea Él quien nos instruye, que nos instruya en este momento para que podamos recibir en nuestro corazón las grandes verdades que podemos encontrar en estas escrituras que tú inspiraste a los santos hombres de Dios. Gracias, Señor, por este tiempo especial. En el nombre de Jesús hemos pedido y agradecido todo. Amén. Muy bien. Hoy vamos a reflexionar en un tema que tiene que ver con una obra de restauración o una obra restauradora. Una obra que restaure, ¿qué podemos decir? Una obra que restaure, hay muchas cosas que se pueden restaurar, pero específicamente vamos a hablar sobre la obra de restauración de lo que es necesario hacer en estos días, de lo que es necesario que se restaure en estos días. Hoy en día vemos cómo el mundo se ha ido degenerando, se ha ido colocando en una situación más confrontativa en lo que tiene que ver en la parte espiritual, como que una gran cantidad de gente hoy en día se está colocando de espaldas al Señor, están siendo ellos guiados a otro lugar que no sea el camino de la salvación. El enemigo ha colocado en las mentes de las personas una gran cantidad de cosas por las cuales son desviadas. Sus mentes se empantanan en cosas contraproducentes que no edifican, que no llenan el corazón y la mente de cosas agradables, cosas que realmente vengan a consolidar una persona que dé frutos dignos de arrepentimiento, sino que más bien está haciendo que la gente se ponga más del lado del enemigo y esté practicando cosas que no agraden a la mayoría de las personas que al menos intentamos estar en este camino que Dios nos ha encomendado, que Dios tiene en su palabra para sus hijos, que es el camino angosto, como Él lo dijo en su palabra. Así que vemos en estos últimos días, vamos a ver algo que nos va a decir una de las cosas que iba a reinar en la sociedad justamente antes de que Cristo aparezca por segunda vez en la tierra. No como cordero inmolado, sino como un rey de reyes. Ahora veamos lo que dice Mateo, capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 12. Veamos lo que dice Mateo 24, versículo 12. Dice, y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué va a pasar con el amor? El amor de muchos se enfriará. Esta declaración la está haciendo el Señor Jesús exactamente en el contexto de la pregunta que le hacen los discípulos, porque Jesús estaba en el templo, estaba frente a él, y por última vez el Señor se coloca en esa posición, y él ve el templo, y cuando él está viendo esa gran edificación, los discípulos le dicen, Señor, ¿estás viendo este templo?
Y lo ven ellos, Señor, mira qué gran edificio tenemos. Este es un símbolo del orgullo de nuestra nación. Este templo fue edificado con grandes piedras preciosas, con jaspe, con mármol, en fin, entre otros. Y para ellos era, repito, un símbolo de un gran orgullo nacional. Representaba algo por lo cual ellos se sentían llenos, se sentían totalmente orgullosos en comparación a otras naciones. Pero el Señor Jesús no lo veía de esa forma, porque Él miraba el edificio y Él escucha lo que los discípulos le dicen. Y el Señor Jesús les dice, miren, ustedes me están describiendo, y estoy aquí parafraseando, ustedes me están describiendo este edificio, cómo fue construido, tiene una gran imponencia, es majestuoso, muchos materiales caros, pero yo les voy a decir algo. En este edificio que ustedes ven, que es un orgullo para la nación judía, yo les digo, dijo el Señor Jesús, que aquí no va a quedar ninguna piedra que no sea derribada. Todo esto va a ser destruido. Los judíos, los apóstoles específicamente, se sintieron totalmente asombrados. ¿Cómo el Señor Jesús nos está diciendo esto? ¿Cómo Él dice que esto, que es un símbolo de nuestro orgullo, va a llegar a ser derribado, va a llegar a ser destruido? No puede ser. Nosotros los discípulos dijeron esto, creemos, tenemos la intuición de que este templo, si es destruido, así como dice Jesús, tiene que ser por el resplandor de su venida, por el día espantoso y terrible de Jehová, como lo describe el Antiguo Testamento. Ellos tenían conocimiento de eso. Así que nosotros no sabemos cuándo va a hacer eso, dijeron los judíos. Y el Señor Jesús, siendo el Mesías, siendo el Hijo de Dios, es muy probable que Él sepa. Así que preguntémosle, porque necesitamos estar nosotros prevenidos. Necesitamos estar alerta, necesitamos estar sabidos de eso. Y le dicen al Señor Jesús en el versículo, siempre en el capítulo 24 de Mateo, en el capítulo 3, veamos lo que los discípulos le preguntaron a Jesús. Ellos dijeron, eso tiene que ser el fin del mundo. Le vamos a preguntar al Señor Jesús. Leamos lo que dice el versículo 3 del capítulo 24 de Mateo. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, luego de que Jesús está hablando aquí, luego de que Jesús se coloca frente al templo y él abandona el mismo, o sea, lo deja totalmente solo. Por última vez él se encontraba ahí, luego salió y se apartó y subió al monte de los olivos según lo que describe este versículo. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas? O sea, preguntándole sobre el asunto de la destrucción del templo, pero luego ellos hacen otra pregunta relacionando este acontecimiento con lo que van a preguntar. ¿Cuándo va a suceder? ¿Y qué señal habrá de qué? De tu venida. Ellos dijeron, esto no puede ser otra cosa más que la venida del Señor. Así que le preguntan, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Están diciendo, cuando tu venida sea, el fin del siglo va a suceder. O sea, el fin del siglo lo que están queriendo decir es el fin de todas las cosas, el fin de la generación que esté en ese momento de pie, viva, firme, cuando Cristo venga en gloria y majestad. Y entre esas cosas, yo sé que luego de ese versículo el Señor les contesta a ellos, mirad que nadie os engañe, no os turbéis, se va a levantar nación contra nación, reino contra reino, guerras, rumores de guerra, pero nos vamos a enfocar y vamos a ir estudiando, reflexionando en este versículo que leímos, el 12. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Es lo que está pasando hoy en la sociedad. Parece que hoy
el amor se ha enfriado. El amor se ha vuelto algo anticuado, algo obsoleto, algo pasado de moda, algo que no tiene sentido, algo que es ambiguo y mucha gente hoy ya no le pone importancia a ese sentimiento que es el más grande. Me estoy refiriendo al amor ágape, a un amor sincero con el cual Dios nos ha amado a nosotros. No necesariamente lo encierro, el asunto del amor, para, aunque lo relaciona, pero no se encierra en el amor que puede sentir una pareja, un hombre y una mujer. No solamente eso, sino que en sí, en general, todo ser humano, el amor que puede sentir por el prójimo. Cómo manifestar piedad, bondad, misericordia. Eso se ha enfriado. Hay mucha indiferencia hoy en día por el mal que le sucede al prójimo. Y vemos cómo hoy es necesario, y Dios nos ha encomendado eso, hacer una obra restauradora. Veamos lo que dice aquí Malaquías, en el último, un libro antes del que estamos leyendo, Malaquías, capítulo 4, que es el último libro del Antiguo Testamento. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Dice así: he aquí yo os envío al profeta, o mejor dicho, he aquí yo os envío el profeta Elías, antes que venga el día de Jehová, grande y terrible. Dice Malaquías que Dios, Jehová está hablando acá. Es un mensaje que Jehová le manda a la nación y les dice, inspirado en Malaquías aquí, por el Espíritu Santo, dice, he aquí, yo os envío el profeta Elías. Antes está enmarcando el tiempo, en qué época Elías iba a aparecer. Antes que venga el día de Jehová. Ese día dice él que va a ser allí grande y que va a ser terrible. Abro el versículo 6. Dice, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Repito, él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. No sea ese que yo venga y hiera la tierra con maldición. Si aquí está diciendo Jehová que en aquel día, antes de que sea el día grande, espantoso y terrible de Jehová, el mismo Dios, el mismo Jehová, va a hacer volver el corazón de los padres a los hijos y viceversa. No sea que yo venga y hiere la tierra con maldición. Si él dice que antes de que venga el día espantoso y terrible de Jehová, va a hacer volver el corazón de los padres hacia los hijos, es porque ese amor se ha enfriado, se ha marchitado, se ha perdido, se ha extraviado. Pero es una forma de representar lo que él va a hacer en toda la sociedad. No quiere decir que solamente de los padres a los hijos, ¿verdad? O de los hijos a los padres, sino que de toda la sociedad, en toda la sociedad. Entre hermanos, entre parejas, entre hijos y padres, entre amigos, entre compañeros de trabajo, entre compañeros de estudio, entre la misma hermandad. Lo que tiene que reinar es el amor. Lo que tiene que reinar es el ser solidario, el ser compasivo, el extender la mano a alguien que lo necesita. Así que este es el trabajo que mayormente se hace énfasis aquí en cuanto a la obra de Elías. Ahora, no tenemos tiempo de explicar, pero alguien va a decir, ¿y cómo es esto que va a venir Elías? Si Elías ya está en el cielo, Dios se lo llevó vivo.
Bueno, hay un Elías el Tisbita en el Antiguo Testamento. A Juan el Bautista se le llama Elías. Y ahora Elías ya no va a ser una persona, sino que va a ser un movimiento mundial que Dios ha levantado. Dios ha levantado este movimiento para restaurar todas las cosas. Ahora, veamos aquí algo bien interesante. Aquí en el libro de Isaías que es mencionado como el profeta mesiánico. Leamos lo que dice Isaías 58. Algo bien interesante que dice acá en el versículo 11 y el versículo 12. Isaías 58, 11 y 12. Dice: Jehová te pastoreará siempre. ¿Quién nos va a pastorear a nosotros? Jehová. Y en la sequía saciará tu alma y dará vigor a tus huesos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Repito algo que es muy importante, muy inspirador para cada uno de nosotros. Jehová te pastoreará siempre, y en la sequía saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Ahora el versículo 12. Y los tuyos reedificarán las ruinas antiguas. ¿Qué es lo que van a hacer los tuyos? O sea, está hablando dice que en el versículo 11 que Jehová pastoreará. O sea, ¿pastoreará a quiénes? A las ovejas, a su pueblo. O sea, su pueblo serán los que edificarán las ruinas antiguas. Dice ahí, los cimientos de generación y generación levantarás. ¿Y será llamado qué cosa? ¿Cómo será llamado? Será llamado reparador de portillos. ¿Saben qué es un portillo? Un portillo es cuando tenemos un cerco extenso, un cerco, y en ese cerco hay un huequito, hay un portillo que está roto, que está abierto cuando el cerco es de alambre, y por allí es donde los animales se filtran, o las personas, y es un edificio muy grande, pero es un hueco, es una fuga que hay ahí. Y menciona, por eso, será llamado reparador de portillos, o sea, reparar esos huecos, esas fugas, esos lugares donde pueden filtrarse animales o pueden salir del lugar de donde están. Restaurador de calzadas para habitar. Esa es la obra de Elías. Esta es una profecía que está dictando el profeta Isaías para el tiempo del fin. Ahora, ¿cuáles son algunas cosas de las que nosotros podemos ver? De las que nosotros podemos ver aquí en la Biblia. La Biblia dice que nosotros debemos andar como Él anduvo. Hablando de Jesús. ¿Y cómo anduvo Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Aquí mismo en el libro de Isaías nos describe cómo Jesús lo que vino a hacer acá a la tierra cuando estuvo en su ministerio, todo lo que Él hizo. Incluso el primer sermón de Jesús precisamente fue eso. Describió su ministerio, cuál iba a ser el enfoque principal. Y lo que describe Jesús en su discurso, en su sermón, fue precisamente eso.
La necesidad que él veía en la gente vino y devolvió la vista a los ciegos. Hizo andar al paralítico, a los paralíticos. Al que tenía manos secas se la restauraba. Vino a sacar a los demonios de las personas, a los que estaban endemoniados. Vino a hacer muchas cosas, a resucitar muertos inclusive. Eso es lo que él vino a hacer acá. O sea, sí, él vino a predicar, a anunciar las buenas nuevas, pero mayormente vino a solidarizarse, a compadecerse de la gente. Porque la gente, si bien es cierto, disfrutaban y escuchaban muy atentamente todo lo que Jesús predicaba. Y ya se imaginan ustedes cómo el Señor Jesús, siendo Él el Hijo de Dios, podía predicar palabras dulces, mensajes esperanzadores, mensajes que llenaban el corazón. Aunque, aún así, siendo eso como lo he descrito, muchas personas, dirigentes de la iglesia de ese entonces, fariseos, saduceos, herodianos, no creyeron en Jesús. No creyeron, por muy bonito que predicara, no creyeron en Jesús. Lo rechazaron, totalmente lo rechazaron. Ahí mismo en el capítulo 58 podemos leer lo que dice el versículo 6 hasta el versículo 8. ¿Qué es lo que describe allí? Algo práctico. Es un evangelio práctico que nos enseña aquí la Biblia. Dice el versículo 6 hasta el 8. ¿No es más bien el ayuno que yo escogí desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión y dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? Versículo 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa? ¿Que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano? Versículo 8. Hace una declaración o hace una promesa. Esa palabrita entonces es un adverbio que está indicando cuando hagas esto, de desatar las ligaduras de la impiedad, de soltar las cargas de opresión, de dejar ir libres a los quebrantados, que rompan todo yugo, que partamos el pan con el hambriento, que a los pobres errantes les demos albergues en casa. Cuando veamos al desnudo lo cubramos y no te escondas de tu hermano. Cuando hagamos eso, entonces en ese momento nacerá tu luz como el alba. ¿Han visto ustedes el amanecer, cómo el sol refulgente empieza, pero empieza con una luz, un aumento progresivo? Y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Gloria a Dios por esto. ¿En qué momento vamos a ver la gloria de Jehová? Que sea nuestra retaguardia cuando nosotros nos solidaricemos, tengamos compasión, vivamos el Evangelio de Cristo práctico, totalmente práctico. Ahora, ¿qué pasó con Jesús? ¿Qué pasó con el Señor Jesús cuando estuvo aquí en la tierra? Veamos algunas de las cosas que podemos ver en la Biblia, entre muchos que podemos encontrar. Cómo el Señor Jesús, busquemos en Mateo capítulo 9, versículos 35 y 36. Cómo era la actitud de Jesús cuando se encontraba con la gente en cualquier circunstancia. Leamos lo que dice Mateo 9, 35 y 36. Dice, recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando, ¿a dónde?
en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Ahora, enfoquémonos en algo que dice acá. Dice que enseñando en las sinagogas y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. No solamente se enfocaba en predicar, sino que sanaba la enfermedad, porque de nada servía o de nada sirve que vengamos nosotros y estemos predicando y predicando y estudiando la Biblia, pero si lo estamos haciendo con alguien que está enfermo. Esa persona al estar enferma no puede percibir lo que se está estudiando, no puede retener, no puede aprender mucho que digamos, porque tiene su cuerpo doliente, está resintiendo una enfermedad. Ahora veamos lo que dice el versículo 36, cuál era la actitud de Jesús, qué es lo que él hacía. Al ver esa multitud sufriendo, porque iban paralíticos, enfermos que estaban en su lecho y se daban cuenta que estaba Jesús, e iban allá donde Jesús estaba, para poder obtener la restauración de su salud. Dice, y al ver las multitudes, tuvo qué cosa? Tuvo, dice, compasión de ellas. No se mostró indiferente. No los dejó a la suerte de ellos. No los dejó a decir, bueno, ustedes vinieron aquí porque quisieron. Yo no los llamé. No. Dice, tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como qué cosa, como ovejas que no tienen pastor. O sea, andaban deambulando, no tenían norte, no tenían quien las dirigiera, no tenían ellos dónde sentirse refugiados. Jesús los vio y dice la Biblia que él tuvo compasión. Esta compasión es la que nosotros necesitamos tener con las personas. Actos de bondad, el ser desprendido, el no ser egoísta, en compartir lo que Dios nos da a nosotros. Esto es lo que está diciendo acá. Estos textos que acabamos de leer, él sanaba toda la enfermedad. Los veía y se compadecía de ellos. ¿Sabe pensar esta gente cómo está sufriendo? Seguramente se notaba en su expresión de su rostro al sentirse afligido por la enfermedad. Hay muchas que nosotros podemos mencionar acá que se encuentran en la Biblia de personas que estaban ciegas, personas que estaban paralíticas y que Jesús los restauró. De la mujer adúltera, de la suegra de Pedro, de la hija de Jairo, del mismo Lázaro, del criado del centurión. En fin, muchos de ellos seguramente habían sido por, digamos, malos hábitos o no sé, algún accidente por ser imprudentes. Muy probable que algunos pudieran haber sufrido alguna enfermedad, alguna dolencia, por ese motivo. Sin embargo, Jesús no vino y les dijo, miren, ustedes, esto se lo buscaron. Esto no les vino de casualidad, es que ustedes lo buscaron. Y nadie los mandó a que anduvieran buscando eso. Tuvieron que ser más cuidadosos. Pero no, él los recibía, él los sanaba, los restauraba. Y luego, después de eso, ellos se mostraban ya un poco más receptivos para poder sentarse con una mente amplia, ya con
nada de estrés por la enfermedad que estaban sufriendo. Poder sentarse a estudiar la Biblia, poder sentarse a escuchar el sermón del Señor Jesús. Sus palabras que confortaban. Qué tremenda lección dice acá en esos 2 versículos. Que Jesús dice que tenía compasión de ellas, de las personas. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido compasión? Veamos lo que dice acá en el Evangelio según San Juan. Capítulo 9, versículo 1 al 4. Juan 9, 1 al 4. Dice, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento. Miren cuál es la condición de este hombre. Según lo que dice el relato Juan acá. Dice que esta persona era ciega de nacimiento. O sea, nunca en su vida había visto. Y de repente, algunos de nosotros, si viéramos un caso de eso, podríamos decir, este que nació ciego de nacimiento, yo creo que algún pecado está pagando. Algo hizo. Alguien que no conozca la historia puede decir, saber desde qué tiempo está ciego. Fue malo seguramente. Pero luego dice aquí el versículo 2. Leamos lo que dice. Dice, y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Porque lo estaban viendo al ciego de nacimiento. Los discípulos estaban extraviados y dijeron, Rabí, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Para que haya nacido ciego. O sea, para que este ciego de nacimiento, es que es una consecuencia del pecado. Tanto de él o de la familia. Dice el versículo 3. Interesante aquí lo que contesta Jesús. Les dice, respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres. No es ninguna de esas cosas que ustedes dicen. Sino para qué cosa? Para que las obras de Dios se manifiesten en él. O sea, este caso se permitió que sucediera porque necesitábamos nosotros que la gloria de Dios se manifestara en él. Veamos lo que dice aquí el versículo 4. Dice, me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, les dice, cuando nadie puede trabajar. Entonces vemos nosotros acá cómo el Señor Jesús les dice, a mí me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Cuáles obras? Obras de bondad, de beneficencia. Porque menciona, hacer las obras del que me envió, para mí es necesario. No son opcionales, no es saber si quiero, si puedo, si tengo tiempo. Y lo mismo debe pasar con nosotros. Porque dice el versículo que entre tanto que el día dura, o sea, mientras el día esté vigente, la luz del día sea la lumbrera, luego la noche viene cuando nadie puede trabajar. Interesante aquí lo que dice el Evangelio según San Juan.
me es necesario hacer las obras del que me envió. ¿Y quién había enviado a Jesús? El Padre. ¿Y qué característica principal podemos encontrar nosotros del Padre? Veamos acá lo que dice la Biblia en lo que dice el apóstol Juan. Veamos lo que dice el apóstol Juan en la primera carta, capítulo 4, versículos 7 y 8. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor de Dios, o mejor dicho, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama, dice el mismo Juan acá, es nacido de Dios y conoce a Dios. Ahora dice el versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué cosa? Porque Dios es amor. Entonces, vemos cómo nosotros podemos resumir lo que es Dios en una palabra de 4 letras, amor. Dios es amor 100%. Nosotros a veces nos levantamos, hacemos nuestros quehaceres, vamos a trabajar y pensamos que eso es normal, ver que sale el sol, ver que de repente llueve, de repente en la noche hay un cielo estrellado. Dios es amor y se manifiesta en esos pequeños detalles, en que salga el sol, en que caliente, en que alumbre. También se manifiesta el amor de Dios en el canto de los pájaros. Se manifiesta en muchas cosas. En una flor que se abre y emana el aroma, el color vivo. Ahí se ha reflejado el amor de Dios. Está reflejado el amor de Dios en ver una sonrisa de un niño cuando recibe algo que le gusta, que le agrada, comida o un juguete, qué sé yo. En eso está reflejado el amor de Dios. En ese tipo de actos, en ese tipo de sentimientos. Dios es amor, dice aquí el apóstol Pablo. No es otra cosa que amor. ¿Por qué? Porque sin amor él no hubiera diseñado, no hubiera colocado un plan para salvar al hombre. ¿Se imaginan nosotros si hubiera pecado Adán y Eva y el Señor hubiera dicho, bueno, ustedes se lo buscaron? Eso ya no es mi responsabilidad estaba en crearlos, en darles las condiciones para que ustedes pudieran vivir. Y ya no se puede hacer más nada, ustedes están condenados, ustedes van a morir irremisiblemente. Ya no tienen salvación. ¿Qué hubiera pasado con nosotros? Estuviéramos perdidos, no tuviéramos esperanza. De nada nos serviría leer nada de la Biblia, ni orar, ni cantar nada. Es por eso la necesidad de nosotros reflejar el amor de Dios a través de actos de bondad, de compasión, de misericordia. Cuando hagamos eso, estaremos reflejando el carácter de Jesús en la tierra. Escuchemos una alabanza de Jesús, el nombre invoca.
dulceará tu amarga copa con el néctar de su amor, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador, de Jesús el nombre estima, que te sirva de broquel. Alma débil combatida, hallarás asilo en él, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador, de Jesús el nombre ensalza, cuyo sin igual poder del sepulcro nos levanta, renovando nuestro ser, suave luz, manantial de esperanza, fe y amor, sumo bien celestial. Es Jesús el Salvador. De Jesús el nombre invoca. Cuando hagamos esas cosas aquí en la tierra con nuestro prójimo, estaremos invocando el nombre de Dios para que guíe y consolide nuestras vidas para el reino de los cielos. Que Dios les bendiga.